Todos tenemos la imagen mental de un harén, es decir, un sultán muy afortunado, rodeado de muchas mujeres que se desviven por atenderlo y que claro, se convierten también en sus amantes. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Acaso el harén era realmente una especie de bacanal? Pues en este video lo averiguaremos, ya que hoy conoceremos cómo realmente se vivía en un harén. Así que empecemos. En primer lugar, debemos aclarar que el término harén hace referencia tanto al conjunto de concubinas o mujeres hermosas que rodeaban a un personaje importante y al lugar donde ellas residían. Además, los harenes no solo existían en las culturas musulmanas, sino también en otras culturas. Pero sin duda el harén del Imperio Otomano es uno de los más famosos de la historia. En el Imperio Otomano, el harén era usado entre sus muchas funciones para educar a las futuras esposas de aristócratas y miembros de la familia real. Ya saben, un poco de danza, etiqueta social, música y otras cosas más. Y sí, el sexo era una actividad importante, pero ciertamente el harén no giraba en torno a esto, ya verán por qué. Por supuesto, en la cima del Imperio Otomano estaba el sultán, quien disfrutaba absolutamente de todas las libertades y disfrutes que su cargo le permitía. Además, para administrar todo el imperio, contaba con la ayuda de algunos funcionarios dirigidos por el Consejo Supremo, conocido como Diván. Pero muy aparte de esta institución, el harén era otra de una gran importancia y estaba dirigido nada más y nada menos que por la suegra, es decir, la madre del sultán. Era ella la que se encargaba de importantes asuntos aquí. En sus manos estaba, por ejemplo, la administración de palacio e incluso seleccionaba a las candidatas a ingresar al harén, y las que por supuesto podrían pasar una noche con el sultán, es decir, su hijo. Un escalón abajo se encontraba la esposa del sultán y madre del progenitor, seguido después de las 4 esposas oficiales. El harén propiamente era un lugar exclusivo donde se negaba la visita a personas de otro sexo. Por algo harén significa sagrado o inviolable, y para entrar siendo hombre tendrías que hacerlo siendo un esclavo y además estar castrado. Claro, a menos que seas el amo y señor del palacio. Pero para aquellos que aún así se arriesgaban a cruzar este umbral, solo les esperaba la decapitación. En su máximo apogeo se decía que había hasta 1000 personas entre las mujeres del sultán, las princesas y príncipes, esclavas y eunucos. Estos últimos eran los esclavos a los que se les quitaban los órganos sexuales y que se les consideraba menos que hombres. Y obviamente eran perfectos para este trabajo, ya que jamás serían tentados por las mujeres del harén, llegando a ser muy leales al sultán. Por otro lado, uno de los harenes más famosos es el harén Topkapi, que se dividía en 2 clases, el de las sirvientas y las privilegiadas. Las primeras no tenían ningún contacto con el sultán, y las mujeres seleccionadas como concubinas tenían una estancia privada para su cita con el sultán, y después del primer encuentro, si el sultán seguía interesado, recién allí se convertían en odaliscas. Pero aún así, por lo general, no eran presentadas al sultán. Sin embargo, aquellas de extraordinaria belleza se les enseñaba a bailar, recitar poesía, tocar instrumentos y en general a deleitar al sultán. Digamos que tenían que superar varias pruebas para finalmente escalar y al fin así disfrutar de los beneficios que venía con esto. En el harén Topkapi existía también un edificio donde se encerraban a los herederos, los cuales solo salían para sustituir al sultán muerto. Digamos que al sultán le venía muy bien no tener que preocuparse por conspiraciones de los futuros herederos, así que se usaba este método. Ahora, en cuanto a los nacimientos, estos se controlaban al milímetro. Por ejemplo, las esclavas o concubinas normalmente no llegaban a engendrar ningún bebé, ya que antes se les provocaba abortos o se recurría a otro tipo de métodos. En el peor de los casos se realizaban verdaderas masacres con los niños de las esclavas. Es más, el propio dictador era capaz de mutilar o incluso matar a sus sucesores por miedo a ser derrocado. Y con esto podemos ver que el sexo no era la dinámica principal del harén, sino más bien la política familiar. En cuanto al sultán, el acto sexual no era solo eso, ya que también tenía un significado político, y como tal le tomaba mucha importancia ya que podía afectar la sucesión del trono y la supervivencia de la dinastía. Por lo tanto, el sexo estaba sometido a estrictas reglas. Y sobra decir las muchas obligaciones que tenía el sultán, pero también podía darse el lujo de disfrutar de espectáculos como la danza de los 7 velos o la danza del vientre, los cuales tenían como fin el éxtasis para alcanzar una experiencia mística. Pero muy lejos de lo que en Occidente se piensa sobre el harén, las situaciones dramáticas eran muy frecuentes en estos recintos. Por ejemplo, las mujeres pertenecientes al harén
eran extranjeras, generalmente capturadas en guerras o del mercado de esclavos de Rusia, Ucrania y regiones del Cáucaso por ser consideradas las más hermosas. Al llegar eran sometidas a exámenes médicos, incluyendo el examen para confirmar su virginidad, mientras que por otro lado, los eunucos negros eran traídos de Etiopía y los blancos de Bosnia, ya que la castración entre los musulmanes estaba prohibida, y en los territorios ocupados, cada familia debía entregar a su primer hijo varón para servir al imperio, tanto como soldados o como eunucos, y justamente el proceso de castración tenía una enorme tasa de mortalidad. En fin, todos estos sacrificios eran realizados para perpetuar la dinastía. Un detalle muy curioso es que cuando una concubina era seleccionada y concebía un hijo varón con el sultán, este nunca más debía tocarla, y entonces él debía buscar nuevas concubinas para tener otros hijos varones. Como ven, la percepción de que el harén era lo más parecido a una especie de prostíbulo está muy lejana, y sin duda seguro habrán muchos más secretos sobre los harenes, pero en resumen, este tenía una función muy importante en el Imperio Otomano, tanto para la reproducción como para asegurar la continuidad de la dinastía y del Estado. La pregunta es, ¿sigues pensando lo mismo sobre el harén? Te invito a usar la caja de comentarios y opinar al respecto. Asimismo, cuéntame qué es lo que más te impactó de la vida cotidiana en el harén. No olvides seguirme en mis redes para más contenidos como este. Y si te gustó este video, dale me gusta y compártelo. Así también suscríbete y dale click a la campana de notificaciones para no perderte de nada. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.